Hola, profe, buenos días. Profe, entonces le voy a hacer el resumen del libro, lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, que aquí lo tengo. Y pues este resumen va a ser un poco corto porque la forma de narrar no es muy secuencial. Y pues bueno, entonces la historia empieza con Piedad Bonet y el esposo yendo a Nueva York, donde sus hijas y su hijo que acabó de suicidarse, Daniel. Ellos entran a la habitación donde él dormía y ven su cuarto arreglado, cuadros en su lugar, ropa, libros, el escritorio, con los relojes bien acomodados. eh, Obviamente se sienten muy tristes, casi nadie habla al respecto del tema. ¿Qué pasa en la historia? Ellos no deciden hacer como una ceremonia o un protocolo religioso, solamente una pequeña reunión, luego deciden cremar el cuerpo de Daniel, venden algunos de sus órganos, porque hay otra persona que los puede utilizar. Y por ejemplo, hay momentos en los que Piaz Bonet relata desde su voz interior cosas como, y en ese momento Daniel dejó de existir o Daniel dejó de ser Daniel. ¿Qué pasa? Él sí, vivía en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y en el lugar donde él vivía, él se aventó desde el último piso, ¿cierto? Y fue encontrado por obviamente unas personas y algún tiempo después por sus hermanas. Eh, entonces, cuando recibieron las cenizas de Daniel, lo que decidieron entre todos es un lugar donde depositarlas y las quisieron depositar o las depositaron en un árbol cercano en el Central Park, aunque fuera ilegal, pero obviamente tuvieron cuidado de no ser vistos por las autoridades. Cuando Piedad Bonet vuelve a Colombia con su esposo, que se llama Rafael, obviamente se siente muy deprimidos, desanimados. Piedad no hace unas cosas por algunos días y relata cómo era la vida de Daniel, algunos momentos felices, como cuando era niño, que jugaba, que le gustaba pintar, que quería a su mamá, que contestaba. Narraba como que ahora las navidades iban a ser diferentes, porque ya no se iban a echar en la chimenea. Ella como es escritora, ¿cierto? Entonces trabaja en unos proyectos y de los proyectos de donde ella está trabajando le dicen, ah, bueno, ¿para cuándo esto y para cuándo esto? Y ella escribe, ah, sí, perdón, es que estoy luchando, pues estoy en proceso de duelo por la muerte de mi hijo. Y que muchos no le respondían, otros le querían hacer una pregunta o alguna entrevista y le decían como de manera falsa la típica respuesta de, ay, y perdón por lo sucedido, por esto, tal, perdón por el accidente. Y ella, por ejemplo, respondía, no, o sea, es que Daniel se suicidó. Y muchas llamadas, correos y ella colgaba inmediatamente. Y lo mismo le pasó con el hermano. El hermano le dijo, ah, el accidente tal. Ella dijo, no, es que Daniel se suicidó. Y se preguntó ella misma que de dónde recibió más la información. Daniel había estudiado en los Andes artes. Y allí decidieron como Piat también había trabajado o trabaja allá. Entonces deciden allá hacerle como una especie de fiesta de despedida, fiesta. Y invitan a muchos estudiantes, amigos, hacen la fiesta, todos muy tristes, dicen unas palabras. Piedad dice unas frases de un libro que ella estaba a punto de publicar, que publicó meses después de la muerte de Daniel. Eh, y ella también revela que Daniel se suicidó por la enfermedad que él tenía, que era la esquizofrenia. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá entonces hay como un salto temporal hacia el pasado donde Piedad empieza a relatar la vida de Daniel desde pequeño, que le gustaba jugar, pintar, salir con los amigos, cuando va creciendo, un adolescente. Y aquí pasa algo muy importante porque a él le da como una especie de acné que según Piedad era raro en la familia de ella y tuvieron que comprarle como unos medicamentos y toda la vaina para poder lidiar con eso. Y más adelante en el libro, ella dirá que cree que el detonante de la enfermedad que tiene Daniel, a partir de que puede ser el estrés, son esos medicamentos, ¿cierto? Eh,
Bueno, Daniel sigue con su vida normal, pero en momentos como que no está lúcido completamente, se pregunta dónde está, o como que se Piedad lo ve raro, y entonces él empieza a ir donde el doctor, y todo empieza a ir mal, como en unos viajes que él realiza al exterior, donde va a España y allá se encuentra relativamente bien, hasta que va a Italia, específicamente en Venecia, donde ve un museo y desde ahí deja primero de ser artista, de ser pintor, abandona su sueño y su enfermedad empeora mucho más, porque ya empezaba a tener síntomas. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Bueno, Daniel vuelve, lo tranquilizan, que si esto, que si aquello. Y se va, Rafael, Piedad y Daniel se van para Brasil, se encuentran, están allá unas semanas, están por algunas ciudades, Río, Brasilia, etcétera. Y Daniel no está tomando el medicamento que le había mandado una doctora, que por cierto esa doctora al final pues nos dirá en el libro que se ve que no es muy confiable y pues de aquí no mucho más que decir. Él como que abría a veces el balcón, tal como para que entrara aire y dormía al lado de los papás y se despertaba diciendo, ay, usted no es mi mamá, tal cosa, se despertaba muy mal. E incluso varias veces Piedad se preocupaba teniendo miedo de que él hubiera abierto el balcón y se hubiera lanzado porque muchas veces decía, ay, vamos a tal piso, o estará muy alto, o será muy profunda la caída. Entonces, ¿qué pasa? Que la aerolínea con la que viajaron cayó en la quiebra y tuvieron que esperar varias semanas para un vuelo de regreso a Colombia con escala en algunos países, aumentando la deuda. Y en el vuelo Daniel tuvo un ataque terrible de como una especie de decirlo, paranoia. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que decirle a la azafata, parar en Bolivia, a él lo tuvieron que coger entre varios, llevarlo para una clínica, dejarlo allí internado. Mientras tanto, Piazza se quedó en la casa de un conocido o del hermano de ella, y así los costos se alivianaron un poco, volvieron a Colombia, lo llevaron a una clínica especial donde lo tenían un poco más controlado, pero lo tuvieron que sacar al día siguiente porque no dejaban que en los primeros 15 días recibiera visitas. Y a ese día llega a Colombia, entonces mientras el papá lleva a Daniel a la clínica, Piedad iba a recolectar las cosas para llevárselas donde él iba a estar y tal y esto, para que se sintiera mejor. Obviamente Rafael y Piedad lloraron mucho, se sentían muy tristes. Resulta y acontece que como a la semana de recuperarlo, de darle nuevos medicamentos, el doctor que le había tocado, que por cierto era muy joven, pero se veía que, o bueno, se veía no, él se expresaba en el libro que era bueno en lo que hacía, le dio el permiso a Daniel de ir a estudiar, de seguir con lo que estaba haciendo en la universidad, que él quería estudiar, se cambió ahora de artes porque dijo que la pintura está muerta, arquitectura. Estuve estudiando allá un tiempo en Colombia, de vez en cuando salía, se tomaba los medicamentos, Piedad le daba masajes, le sobaba la cabeza para tranquilizarlo de vez en cuando y intentaban controlar mucho eso. E incluso Piedad un día le preguntó al médico si él podría ir a estudiar a Columbia, la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Él dijo que sí, Daniel se fue para allá a vivir con su hermana, la cual no recuerdo bien el nombre, pero algo parecido a Renata. Y allá estuve estudiando, solamente que había muchas cargas, comía mucho hamburguesa y pollo frito. Y el estrés era malo para él porque aumentaba la posibilidad de sufrir otro ataque de paranoia y aumentar la esquizofrenia. Y mientras tanto Piedad consultaba mucho del tema, que si esto, y leía muchos libros que sus amigos y otros compañeros del trabajo, que en sí también eran amigos, le daban. Mm, ¿Qué sigue después? Entonces Daniel va estudiando que esto, y se cambia de arquitectura a como administración artística, que porque en las charlas con el doctor él le decía
que un trabajo donde le impusieran horarios y esto como que lo controlaría más. Entonces decidió irse por ahí, todo el rato con el apoyo de sus padres. Y lo que pasa es que él tenía que recibir muchas materias, el estrés era mucho, tenía que en momentos como en veranos hacer como una especie de alfabetizaciones para poder recuperar temas en la universidad, etcétera. Y entonces fue empeorando. Un día la hermana de Daniel llamó a los papás, llamó a Piedad, le dijo de esto y esto, estaba muy estresada y esto prácticamente ya es en el final. El, Ella gana un premio, le dan un premio por lo cual se siente muy feliz, que es en España, y como que le dan un dinero, o creo que un dinero no, pero ella le dice a Daniel y a su otra hija de que fueran a un spa para que se relajaran, porque él en el último parcial que había tenido no había podido aplicarlo del todo, incluso no se pudo concentrar, entró, medio miró, no comprendió nada, y a pesar de haber estado estudiando mucho, y se salió frustrado. Entonces fueron al spa, se relajaron, Daniel habló mucho con su hermana, a los siguientes días se quedó en el apartamento de un amigo cuidándolo, y la hermana de Daniel, que es una, porque también hay otra hermana, creo que se llama Camila, eh, estaban juntas haciendo esto y aquello porque estaba embarazada. Y Daniel se fue al edificio donde vivía, que fue donde se suicidó, hizo unas cosas tal, que se sentía muy intranquila. Entonces, creo que la hermana de la que hablo más se llama Renata, no recuerdo bien el nombre. Le informa a la Piedad que Daniel no está bien, que esto, y ella le escribe mucho por Skype, que tranquilo, que esto, y ese día, justo unos días después, justo del spa, que fue cuando Renata le escribió a Piedad, él sube a la azotea y ya para la 1:45, para las 12:45, perdón, hora colombiana, Daniel ya se había suicidado, pero entonces Piedad le escribe, cálmate, tus hermanos ya van a rescatarte, ellas iban en camino, pero pues en Nueva York debido al tráfico se demoran 45 minutos en llegar, cuando llegaron vieron que el cadáver ya estaba en la calle y pues Piedad recibe la noticia y volvemos al principio de la historia donde viaja a Nueva York, y eso en sí sería el fin, solamente que por ejemplo Piedad también hace muchas asociaciones con otros artistas como Van Gogh y algunos no tan conocidos o de tanto renombre, y también hace referencia a frases dichas por distintas personas a lo largo de la historia. Entre ellos creo que es un premio Nobel, que el hijo sufría esquizofrenia y terminó suicidándose. Y hasta aquí sería todo. Gracias, profe, perdón por mandarlo hasta ahora, pero he estado muy ocupado en el día. Eh, Hasta luego.